fluirán, aguas saltarán. Es un manantial que nunca se secará. Ríos fluirán, aguas saltarán. Es un manantial que nunca se secará. Es un río que fluye del trono, que fluye del trono. Es un río que fluye del trono, que fluye del trono. Es un río, dame de beber, dame de beber de tu manantial de vida. Dame de beber, dame de beber de tu manantial de vida. Este agua para tu vida, corrientes de agua para tu vida. Si bebes de este agua, nunca tendrás sed. 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 Por eso dame de beber, dame de beber de tu manantial de vida. Dame de beber, dame de beber de tu manantial de vida. Este agua que quita mi sed para siempre. Estoy nadando, nadando, nadando en el río de tu espíritu. Estoy bebiendo, bebiendo, bebiendo en el río de tu espíritu. Dame de beber, dame de beber de tu manantial de vida. Dame de beber, dame de beber de tu aguas saltarán. Es un manantial que nunca se secará. Demos la gloria a Dios, qué hermosa alabanza. Demos la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo por esta noche, glorificando su santo nombre, creyendo en el que nos llamó. Y sabemos que este es un tiempo tan hermoso de presencia, de búsqueda, de comunión. La tierra lo sabe, la creación lo sabe, que este es un gran momento que hemos esperado, la iglesia del Señor, aquellos que sabemos
que grandes cosas tiene el Señor para su remanente santo. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia de Jesucristo en Ancla, un diseño del corazón del Señor, establecido aquí donde me colocó, y que de todos los años que he venido creyéndole al Señor en su fe en mí, pues yo he ido estableciendo las palabras que en el lugar donde me ha llevado. Yo los bendigo. Y hay una misión que tenemos, porque hay algo grande que entendemos, que nosotros somos ricos, con todas las riquezas celestiales en el Santo Espíritu de Dios, y que estamos sentados a la diestra de nuestro hermano mayor, que está sentado a la diestra de nuestro Padre, y Él, nosotros a su lado en ese banquete hermoso de invitación, y que estamos sentados en lugares celestiales y predicando esta palabra, fluye de su santo trono. Padre eterno, te damos gracias por esta tarde, por esta bendición de esta palabra. Hoy es un tiempo donde solamente hay que nacer de nuevo. Jesús nos invitó a eso, a predicar su palabra y nacer de nuevo. Y así comienza el capítulo 3 y 4 de Juan, que habla que el Señor busca adoradores, verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Así que hoy la palabra que el Señor me regala es nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo. Amén. La encomienda que tú y yo tenemos cuando recibimos al Señor Jesús es predicar la palabra, confesar nuestra fe. Como la palabra que traigo hoy de Nicodemo, que al final tuvo que expresar su fe. Dejar la religiosidad, el miedo a lo que lo fuesen a juzgar y mostrar a quién pertenecía ahora. El Evangelio no tiene estratos sociales. El Evangelio busca corazones dispuestos. Y ahí se le asigna la misión que nos dio el Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pasos de fe. Aquellas personas que tienen muchos años, no han dado pasos de fe, sino que están sentados, esperando que le den y recibir, han estado robando a nuestro reino. Han estado robando nuestro reino porque no han hecho una conversión, y es un tiempo de ponernos a cuenta con nuestro Padre. Decir, Señor, yo he estado asistiendo, yo ya te he aceptado, pero mi corazón no ha mostrado fruto de arrepentimiento. Porque aquel que tiene fruto de arrepentimiento glorifica a Dios. Y si glorifica a Dios, predica el Evangelio. Pero hace los pasos de fe, se bautiza. Y el bautismo no solamente es entrar al agua, sino que eso, cuando tú naces nuevo y entras, tú personalmente tomando, consciente, no que te bauticen pequeño, no. Porque dice que a Jesús a los 30 años, Juan bautizó a personas mayores, conscientes de la decisión de dar un paso de fe. Amén. ¿Por qué? Porque ya no somos niños, pero hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar en este tiempo para ser hijos de Dios. Porque Dios está sellando a sus hijos, está buscando. Tenemos un perfume de oveja. El cielo nos huele, pero también nosotros saben que olemos a cielo, que nuestro perfume es celestial. Y por eso tú y yo tenemos que permanecer en este tiempo, siguiendo, buscando la comunión, metiéndonos en esas aguas, bajo esa protección divina del Señor, que nos lave, nos limpie, nos selle y aumente nuestra fe para seguir la obra del Evangelio. La comisión es una comisión. Esa es la tarea que tenemos tú y yo. Luego recibimos al Señor, nos prepara, leemos Biblia y comenzamos a glorificar al Señor, porque de Él es todo. Que a veces pensamos que construyó muchas cosas, pero si Dios es creador, hizo el universo, el cielo, la tierra, todo cuanto existe, la expansión de las aguas, ¿qué podemos darle nosotros a Dios? Pues adoración genuina. Por eso, cuando nosotros adoramos más al mundo, nos olvidamos de devolver a quien nos lo dio todo. Y 1 Crónicas 29 nos lo dice: te damos de lo que tú nos has dado de tus manos, te lo devolvemos. ¿Y qué nos ha dado el Señor? Gozo, paz, salvación, redención en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Pues mantenernos en eso. Seguir predicando el Evangelio, glorificando al Señor, leyendo la Biblia, levantando altares de fe genuino, no repetitivo, porque Mateo 6 dice lo que hay. Pero el Señor Jesús busca en lugares donde tú menos imaginas. Y el Evangelio habla de eso, que tenemos que caminar porque en los campos hay muchas
hay muchas almas que necesitan de que tú llegues y des agua al sediento, como hizo Jesús con la samaritana. Te habla tu pastor y profeta Liliana Isa, Iglesia de Jesucristo del Ancla. Este diseño del Señor que me ha dado se llama hay que nacer de nuevo. Es un tiempo, dice de nuevo. No dice hay que hacer, no, dice hay que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que para ser de Cristo hay que ser linaje bendito del Señor. ¿Y cómo somos linaje bendito? Porque hay que nacer. Aún Jacob, para ir a sellar su bendición, tuvo que ser lavado y nacer de nuevo. Reconociendo sus falencias, sus fallas, y en esa lucha emocional él cortó con pactos ancestrales, con cosas aún de él, porque eso no puede ocuparnos nosotros, también nosotros. Y él va al Génesis 35 y dice, robé, hice latrocinios, huí, pero Dios en su misericordia me dio un Génesis 28 y un encuentro con él. Y estoy bajo pacto. De su retorno de vida en Aram, lugares donde se habla con mentiras, se comerciaba la mentira, se comercializaba la verdad, no de Dios, sino la del hombre. Se hablaba de injusticia. Labán nos muestra cómo es Aram, cómo es el mundo. Que aunque sabe que tú eres el hijo, te quiere, pero te quiere esclavizar como esclavizó Faraón. Quieren tus bendiciones, pero no te quieren a ti. Quieren lo de Dios, pero no quieren a Dios. Y en este es un tiempo de tomar decisiones verdaderas. Porque Dios no es religión, Dios es corazón. Dios está sellando personas. Dios está sellando en este tiempo personas con corazones puros, manos limpias y puros de corazón. Y este es un tiempo donde tú y yo tenemos que tomar una decisión de meditar, leer la palabra, pero no para leerla y soplar, no, es que la hagamos rema en nuestro corazón. Amén. Yo doy gracias al Señor porque Él es la puerta y el Señor Jesús reconoce sus ovejas. Y el que si Él no conoce una de sus ovejas no pasa la invitación. Entonces, estamos como en tiempo de Noé, ¿no? Que todo el mundo celebrando, haciendo cosas, creyendo, eso tantos años, ese Maranata, como Pablo, que Cristo viene pronto, como dice 1 Corintios 16. Pero Él dice, portaos varonilmente y firmes. Amén, porque Cristo viene pronto. Amén. Y también nos dice aquí entonces, miramos por qué tú y predicamos, porque Cristo está a la diestra de nuestro Padre, abogando por ti y por mí. Amén. Dice Jesús, cuando ora por sus discípulos, Jesús está orando por nosotros. Jesús en este momento está orando por esta casa. Jesús en este momento está orando por mí ante el Padre. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la obra por la cual Él me llamó. Amén. Entonces, dice el capítulo de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Él está presentándose. Y está hablando qué hizo, porque el Señor nos va a preguntar a cada uno qué hicimos. Por lo cual Él nos trajo acá. Porque Él nos puso en el vientre de nuestra madre. Amén. Para nacer un propósito. Dar vida a un propósito. Amén. Y dice aquí, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira que está hablando. Dame de lo que se vino a ser hombre por ti, por mí, por amor. Por eso la gente dice, Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo. Dios no amó al mundo, Dios te amó tu alma, mi alma, trajo salvación. Pero tenemos que leernos Juan 3 completo, 16, 17 y 18, que para el que cree es salvación, mas para el que no cree es condenación. Amén. Y dice aquí que Él ha hablado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, los que saqué. Él está hablando de lo que Dios le dio a él. Yo he manifestado tu nombre, yo he predicado a los hombres que del mundo me diste, los que estaba sacando, los que tienen la lista de su gracia. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Lo mismo dijo el rey de ti. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a Dios? Como dice el rey David, Señor, ¿cómo podré yo mostrar o agradecerte tan grande salvación? Confesaré ante la congregación de los santos y hablaré de ti, adoraré. Así lo hacían los salmos. Amén. Y entonces dice, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿De dónde salió Jesús? ¿De dónde saliste tú y yo? ¿Qué dice el Salmo 139? Que aún desde el vientre de nuestra madre vimos, siendo unos embrión, vimos sus ojos. O sea que ya antes de nacer ya éramos. Ay, porque estábamos en el pensamiento, tu Padre con un propósito. Y Jesús aquí nos está diciendo que Él cumplió cada cosa que el Padre le colocó en su corazón. Hacer su voluntad. Él murió a Él para que tú hacer la voluntad del Padre y salvarnos a ti y a mí. Por eso el precio de sangre, ¿no? Me curo con la sangre de Cristo, pero no hacemos la obra del ministerio de Cristo. Amén. Y dice aquí, yo ruego pues por ellos. Él está rogando, no ruego por el mundo. Entonces aclaremos eso, que ruego por los que les dio, por esa marca de esos que están predicando la palabra, de esos aquel que el Señor selló antes de que fuese el mundo. Tú y Jesús eran, pero tú y yo éramos antes de lugares celestiales, establecidos en lugares celestiales. Cristo conocía nuestra cara, nuestra forma, porque estamos hechos a semejanza de Él. Amén. Amén. Y dice entonces, y todo dice, porque tuyos son. ¿De quién somos? De Dios. En Juan 17 es muy claro el Señor Jesús diciendo a quién pertenecemos, de quiénes somos y de qué lugar tenemos que ir. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La luz de Cristo es una manifestación de nosotros. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así es nuestro reino. Hay hijos de perdición. Amén. Por eso el Señor dice, la oveja perdida, la moneda perdida, y ahora el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos perdidos, pero en Cristo estamos ganados para salvación. Amén. Y dice aquí entonces, pero ahora dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo no somos del mundo. Tú y yo tenemos que imitar al mundo. Tú y yo tenemos que hacer la gran obra, y es predicar nuestro reino, hablar de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos llenos de palabra, y esa palabra no regresa vacía, como dice Isaías 55, para cumplir su palabra en su tiempo. Amén. Se envía, pero se cumple. Toda esta palabra se ha cumplido. Y a mí me gusta este capítulo 17 de San Juan, porque habla de que Él cumplió con su envío, con su misión, con su propósito, rescató, pagó precio, de hombres preparados y listos, presentes, pendientes, obedientes a un Pentecostés, aunque no entendían, eran obedientes, y Jesús orando y rogando por ellos. Amén. Amén. Pero hay algo que me gusta que dice, para que tú, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Y ese es nuestro envío. Tú y predicamos el Evangelio por esta palabra, para seguir haciendo la obra. Nosotros somos la continuación de nuestro hermano mayor. Tenemos un ejemplo que seguir, pero tenemos un mandamiento, y es hacer lo que Él dijo de nosotros. Seguir predicando y salvando almas, sacando almas para el reino de los cielos. Ahora en la barca de la gracia estamos, Dios. Hermanos, tenemos un tiempo tremendamente hermoso. En el tiempo de Noé veían construir y la gente seguía haciendo lo mismo.
Porque el corazón endurecido no cambia, pero que no quiere, que no recibe, que se enceguece, que es para perdición, no va a cambiar. Pero a Dios necesita encontrar uno que le crea. Necesita encontrar 11 que se formen, más uno que viene de camino llamado Pablo. Dios necesita que esos hombres de fe y hombres de valor permanezcan firmes. Amén. Porque 11, porque luego los apóstoles llaman a otro apóstol, pero Cristo tenía un cohete llamado Pablo. Amén. Cuando yo te hablo de naves y cohetes, yo te quiero decir que si hizo el universo, que hizo la luna y la estrella, y no entendemos aún, y que el Señor descendió como hombre, se hizo hombre, pero ascendió, y tenemos vida, tú y yo somos de salvación, y tú y yo andamos en lugares celestiales. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso el Señor, cuando hizo el arca, y le puso por la ventana para arriba, que mirara para arriba. No le hizo ventana ni a los lados, ni a la izquierda, ni a la derecha, ninguna. Solamente podía mirar hacia arriba. Amén. Y ahí debemos tener tú y yo puesta la mirada. Amén. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso dice, para el que crea, Romanos lo dice, Romanos 1 es muy claro, el apóstol dice que su llamado lo hizo Jesús. Y en Hechos 9, clarito. Si nosotros nos vamos a Hechos, el libro de los Hechos es algo primordial, porque Pablo fue muy claro en su forma de hablar, de las cartas paulinas. Y los evangelios también hablan de las cartas, también se habla aquí de los evangelios. Amén. Todo hombre que Jesús llama, prepara, dice que los preparó en espíritu. O sea, Jesús se lo llevó al desierto, a Pablo lo preparó él. O sea, que la gloria del Padre está aquí en la tierra y Él está con todos nosotros. Amén. Pero esa barca o esa arca llamado Pablo, en Cristo Jesús tenía una tierra. Como tú y yo tenemos una tierra, como tenemos un campo donde Dios va a depositar, así como el arca de Noé fue depositada en el monte Ararat, así como el arca del Señor caminaba con su pueblo, con Moisés y su pueblo, cruzó el Jordán y fue puesta en su tierra. Pero todavía había un lugar, un tabernáculo, que necesitaba llevar su arca allí. La palabra. Quien porta a Cristo, porta la palabra viva. Es un arca. Por eso, este es un tiempo de comunión y un llamado a la santidad. Amén. Por eso dijo Josué, preparados santificados porque el Señor mañana hará maravillas. Habla de la santificación porque el Espíritu nuestro es santo. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y eso dice, son escogidos. Dice, muchos fueron los llamados, pocos los escogidos. Pero Dios sabe cuáles tiene porque nos conoce antes de la fundación del mundo. Mira qué honor. Por eso, hay algo que, antes para terminar, voy a adelantar para irme a la palabra, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y esta es la palabra, pero para continuar. Dice, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo hablaba Jesús. Papá, podemos hablar así en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por enseñarnos, Padre. Yo y en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo, hoy queremos pedirte, Señor, hacer la obra. Y lo que nos hayas dado, Señor, tengamos ese perfume, esa gracia, ese favor de poder amar como tú los amas. Es una petición bonita. Entonces el Señor dirá, ay, me ama, quiere hacer algo. Vamos a abrir puertas acá para que pueda predicar. Vamos a hacer esto. Ay, Señor, ¿qué desean los discípulos, Señor? Danos, en Hechos 4, danos, pon tu palabra en nuestra boca para hablar con denuedo de ti. Tú y yo estamos llamados a hablar de nuestro reino. Somos reyes y sacerdotes, somos ministros, somos embajadores de nuestro reino, del Padre eterno, del reino de los cielos. El Evangelio es la invitación de Cristo, es la invitación
para que las personas conozcan nuestro reino. Porque después que convertir nosotros, yo estoy aquí por una conversión, pero hay que dar pasos de fe. Y es un camino de un andar. La gente tiene miedo, pero prefiere morir en el mundo que ganar su alma. Porque da miedo lo que va a decir alguien. No, hermano, aquí dice que si Jesús padeció, padecemos, pero es que no somos de aquí. Pero cuando nosotros miramos esas cosas, la gente dice, ay, pero es que les da duro. Ay, ¿qué les pasa a esto, hermano? Ay, el Señor fortalece nuestra fe, porque tú y yo tenemos riquezas. Amén. No te preguntas cómo esos hombres que tuvieron, Pablo, que tuvo tanto, o Aquila, Priscila, que tuvieron, ¿por qué se entregaron? ¿Por qué las personas se entregan? ¿Por qué yo me entregué? Porque el mundo no lo conoce. No conoce nuestro reino. Tú y yo estamos llamados a no ir allá, a que ellos vengan aquí, al reino nuestro, conocer a nuestro Padre. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has dado y me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es el amor. Pero el amor nuestro, de nuestro mundo, de nuestro reino, no es como el mundo. Y ese es el conflicto y las guerras espirituales que encontró nuestro Señor Jesús. Porque la ley y la palabra de Dios había sido tomada por el hombre. El hombre ha tomado la palabra y la ha puesto en su corazón, la ha moldeado para hacer yugo a otros. Y el hecho de que parezcamos que está bien, las ropas no hablan de nuestro corazón. Las ropas, se lo dijo el Señor, nuestro Señor a Samuel. Se lo dijo. Porque hay algo que yo les voy a decir. Las vestiduras sacerdotales, que son los dones, como Dios nos viste. Si estamos bien, pues el Señor nos honra. Pero estamos mal, quema la carne y saca del campamento las vestiduras, porque han sido deshonradas. Y lo que yo te quiero hablar es del sacerdocio. El sacerdocio en la casa, el sacerdocio donde quiera vamos, el sacerdocio de Cristo en nosotros. Amén. Y miramos que el Señor sabe cuántos hay. Antes que la tierra fuera, ya sabían. O sea, que aquí en este libro todo está escrito. Pero aquí se nos va a preguntar, ¿quieres? Y entonces, ¿qué decían todos? ¿Qué tengo que hacer? De Etiopía vino uno, Hechos 8, de la corte real de Etiopía, eunuco real, que llevaba un ministro enviado, así como nos envía a nosotros Dios. Yo soy un ministro del reino. Yo no puedo mirar como la gente me quiera que me vea, no. No puedo hacerme pequeña para agradar a otro. Yo tengo que ser un siervo de Dios agradando a otros, pero no puedo dejar mi ministerio porque lo ensuciaría y daría dones a los hombres y el hombre me mataría. Porque el mundo mata los dones de él. ¿Por qué? Porque ellos quieren dones, pero no quieren la conversión. Pero ese eunuco, ¿qué hizo? Ese eunuco dijo que venía leyendo Isaías capítulo 53. Lo leyó y no entendía y le preguntó a Felipe, ¿qué tengo que hacer? Dice, sí, ¿qué tengo que hacer? Y recibió la conversión. ¿Qué tengo que hacer? Bautizarte. Recibió, creyó, ¿y qué tengo que hacer? Bautizarte. Y Dios le puso el agua. Todo lo que el Señor, cuando tú recibes al Señor, tienes un corazón dispuesto, el Señor va a hacer todo para que tú sigas caminando en sus caminos de luz, porque el Señor es nuestra luz, nos guía con su luz. Y bueno, esa es la palabra que tengo, que defensa tenemos. Jesús está con nosotros, Él está hablando de nosotros con el Padre. Qué cosa tan hermosa y maravillosa de un corazón de un hermano. Y ese es el corazón. Que nuestra confianza está en que Él está intercediendo por nosotros. Yo puedo confiar en que alguien puede estar intercediendo, pero no sé cómo está el corazón del que está intercediendo. Pero yo sí sé cómo está el que me llamó. Está al lado del Padre y habla y aboga por mí, por lo que mi Padre les dio. Hoy el Señor me regaló una palabra, y es que muchas veces nosotros, mire hermano, hace años yo le pedí al Señor, gloria a Dios, yo hace años le pedí al Señor, siempre Señor, tú que quieres una petición, ayúdame a perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser afrentados en el camino. Y el perdón es la base
de que nos permanezcamos santificados. El perdón tiene algo tan bonito y es que nos libera. Pero el perdón también nos ayuda a ver que no podemos poner cargas a aquellos que no tienen fuerzas. El perdón también nos ayuda a mirar de que Dios un día, o ellos que tengan el corazón dispuesto a ser transformados totalmente, cambiarán. Y hay un hombre llamado Nicodemo. Y yo te quiero hablar de Nicodemo porque Nicodemo no era una persona parecida. Nicodemo era un hombre importante en Israel. Un hombre que tenía, era conocido en la élite de Israel. Amén. Él era un hombre que se codeaba en lo mayor y ahí también estaba Jesús. Por eso yo estoy diciendo a la gente, miramos a Jesús como que es el que debe ayudarnos. Mira, hermanos, cuando yo quisiera que a veces veamos películas para que más o menos vean cómo son los reinos. Ahora, yo me veo, son películas como interestelares, así porque como yo soy interestelar. Y yo te voy a decir por qué. Porque para entender nuestro reino, tenemos que entender señales de que si ya está subiendo los cohetes arriba, tenemos que mirar que los tiempos se están acelerando. Amén. Si ya el hombre está poniendo más allá la vista para ir a conquistar, una cachetada Dios nos devuelve, hermanos. Pero tú y yo, Cristo, Dios nos depositó en el vientre de la madre y con su sombra, y a cada uno de nosotros nos tejió en el vientre de nuestra madre. A la Virgen María lo tejió allí con su sombra, porque nada es difícil para Dios. O sea, el diseño de Dios, el de Jesús fue salvación y el de nosotros también es salvación. Pero la misión de Jesús la cumplió. Y la misión por la cual Él me entretejió el vientre de mi madre es porque Él me conoce, que puso en mí para cumplir en este tiempo. Y a ti también. Amén. Yo te quiero hablar de Jesús y Nicodemo, que dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquiera. Y quiero hablarte que Jesús Jesús predicaba en la iglesia, porque Jesús era maestro, era un rabino, y no era cualquier rabino. Jesús tenía tanta sabiduría que ellos no la entendían. Y por eso tenemos que entender, cuando el hombre no entiende algo, o lo arrebata o trata de matarlo. Y eso pasó. Y lo que le pasó a Jesús es aquello que el mundo no va a entender. Porque no tiene la dimensión, porque está sujeto a cosas vanas, como dice Romanos 8. Pero tú y yo, como llamado del Señor, vinimos aquí a predicar la palabra. Y si el Señor pagó un rescate por nosotros, pues nosotros también tenemos que predicar para que los ojos sean abiertos, los oídos sean abiertos, las personas puedan disponer su corazón para el Señor. Pero este principal que se conocía toda la Torá, un principal que estaba ahí, mejor dicho, y estaba allí para ti, para mí esta palabra. Juan 3. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, todos los fariseos sabían, porque los fariseos eran hombres de letras y sabían todo, pero no tenían el Espíritu Santo, porque se habían vuelto religiosos y pura letra. Y somos un pueblo bendito de Dios, y Dios le tenía ahí la salvación. Por eso muchas veces tienes la salvación al lado, pasa a alguien, pero tú prefieres mirar cómo ve el mundo, por mantenerte a tus creencias y a tus estructuras. No conoces la visitación. Pero dice aquí que Él fue. Y eso está para ti, para mí, que Dios no mira ni oro ni plata. Él busca el corazón. Y aquellos que le buscan, Él lo recibe con los brazos abiertos. Dice que todo el Sinedrín, que todos ahí con que estaba Jesús, sabían que Dios estaba con él. Y esto me recuerda siempre a mí que con Abraham. Cuando dio la guerra decían, y Dios está contigo. A Isaac, y Dios en la mesa, y Dios está contigo. Porque lo tenían que reconocer. Después de haber hecho la guerra, tenían que reconocer
que Dios estaba con él. Y él está reconociendo aquí que Dios estaba con él. Amén. Y sabía que era un enviado de Dios. Y Nicodemo es un hombre que habla de un carácter de una persona que quiere ser transformado, que busca, que no se queda con lo que dice el hombre, que aunque sepa que tenga el conocimiento más amplio, sabe que aquello que desconoce tiene que bogar mar adentro, como Pedro, para entender nuestro reino. Nuestro reino son perlas y solamente las encuentras aquel que navega y nada en las profundidades de nuestro reino. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si era el pueblo de Dios, Arracatabais, hombres con toda la Torah aquí, hermano, aquí, porque aquí se había endurecido de tanta letra, pero que no la practicaban, la tenían aquí. Todos los días rezaban y oraban, rezaban, pero no conocían la visitación. Por eso dice el Señor que cuando Dios le gusta construir, escoge lo pequeño, lo desconocido, lo que no agrada al mundo, porque eso lo dice Isaías 53. Y con eso hace un diseño conforme su corazón. Eso le dijo en 1 Samuel 16 el Señor a Samuel: no mires con tus ojos, porque yo miro lo que hay en el corazón. Y le ha dicho: yo me he guardado uno. Amén. Y ese es el rey David. Y vamos mirando entonces que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que se resisten no conocerán la visitación. ¿Qué pasó en Noé? Se reían, se burlaban, tomaban, hacían esto, hacían lo que querían. En Sodoma también otro juicio. ¿Cuántos juicios que a veces por estar aquí tú no has entendido, en tsunamis, en tormentas, en lugares que tú dices, pero ¿por qué pasó esto? Es porque algo han pasado la culpa del Señor. Amén. Pero dice que solamente aquellos que nacen de nuevo, y solo aquel que nace de nuevo puede entender nuestro reino. ¿Por qué? Porque nuestro reino habla de una dimensión del amor diferente de Dios. Es un rescate. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y no nacer? Entonces ahí vamos mirando que él comenzó a preguntar. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Y Nicodemo, con todo lo principal, estaba hablando. Y lo único que necesitas tú es tener un encuentro y que comiences a hablar con el Señor. Porque si tú no tienes el encuentro con Jesús, tú no vas a conocer nuestro reino. Porque el que te mete a ese reino es un encuentro con Jesús. Amén. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hermanos, lo que le está diciendo es que hay un propósito. Que todo lo que es nacido del Espíritu Santo tiene un propósito. Pero hay que nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eres tú maestro, eres tú el que estás en el altar. Estás sentado en ese altar como un grande allá. Y nos conoces nuestro reino. ¿Es que acaso esta no es la nación de mi Padre? ¿Es que acaso esto no lo hizo mi Padre para que tú no entiendas a nuestro reino? No solamente leer la palabra y repetirla, es estar aquí, en nuestro corazón. Y en Deuteronomio 6 nos lo dice: oye Israel,
Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y todas esas palabras las tendrás aquí en el corazón. Pero no se refería a las palabras, sino de amar al reino nuestro, porque ellos vieron maravillas. Pero simplemente comenzaron a hacer actos y estructuras. Pero esa inquietud fue llevándolo, y cuando tú comienzas a buscar, inquirir en el santo templo, nuestro Padre está buscando presencia. Amén. ¿Cómo que tú no sabes siendo maestro? Imagínate un maestro enseñando. ¿Qué puede enseñar un ciego? Pues llevará un poco tú a un hueco. Amén. No es... Mira, hermano, yo estaba en Cartagena, nunca se me olvida. Miren esa imagen ahora. Y estaba creo que era Hanukkah. En ese tiempo estaba celebrando. Y estaba una Hanukkah inmensa en la iglesia. Y estaba ahí, pero me llamó la atención. Pero en la tarde, salí con mi hija como a las 5:30. Y venía el sacerdote israelita vestido totalmente, hermano. Y pasamos mi hija y yo, pero sentimos un peso. Como hubiese pasado un antes y un después. Fue tan así, hermanos. Sentí un peso, pero no de gloria. Y eso hace la religión. Amén. Pero estoy hablando que ellos no son salvos, sino que tienen que reconocer a Cristo. Amén. Y dice aquí, hemos visto, testificamos, y dice aquí, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Estás entendiendo? Por eso, al incrédulo es difícil reconocer nuestro reino. Por eso no podemos contender con quien tiene los ojos cerrados, los sentidos cerrados, porque son del mundo. Pero tú y yo podemos hablarle, así como vino Nicodemo. Y cómo tú entiendes la de la carne, pero el espíritu no. ¿Y qué Dios? Dios es espíritu. ¿Y qué busca Dios? Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Amén. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. Entre el cielo y la tierra, hermanos, solo está Cristo. Los demás que se inventen, porque estaba mirando hoy las profundidades de la religiosidad. Amén. Y resulta que hay dos pueblos. Está la cepa del Señor, la promesa de Abraham y Jacob, y lo que Cristo, por gracia, nos llamó a ser injertados en ella, en Dios. Y somos un pueblo que fuimos esparcidos, pero estamos llamados a ser uno en Cristo. Amén. Y ese es el amor del Señor para el que cree. Por eso miramos más tarde que Nicodemo, la conversión de Nicodemo, José de Arimatea. O sea que Jesús, no podemos mirar que en este libro muestra que él hizo con Jesús, pasó, y así fuese la noche, así fuese escondida, allá lo que dijo Nicodemo, sabemos que tú eres enviado de Dios. Y esa palabra, reconocerla, él dijo, todos sabemos, pero el que está aquí soy yo. Y aunque los otros sabían el poder que había en Jesús, como ellos no lo tenían, prefirieron llevarlo para un cumplimiento de Dios. Amén. Porque a veces dicen, no, que yo soy hijo de Dios. Pero no es decir con la boca, es serlo verdaderamente, es mostrar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Es mostrar que tú hablas del Señor. Amén. Amén. Y el nacer de nuevo nos habla que esos momentos de Dios permite, Nicodemo habla de una confrontación espiritual para poder despertar a un maestro principal. Y eso habla de iglesias. Eso habla de personas que persiguen sin saber. Porque no estudian, no leen, nada más se meten en el libro. Es que ni historia leen.
Amén. Son personas que simplemente persiguen porque son del mundo, son serpientes y víboras, como dijo Juan. Arrepiéntate, víboras. Porque el que no conoce a Jesús es hijo de la serpiente. Amén. Entonces, ¿qué pasa allí? Que nadie se escapa de este conocimiento. Juan dijo al Señor Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estaban bien según ellos. Es conocer en nuestro corazón nuestras imperfecciones. Es nosotros un tiempo de entregarnos a una comunión verdadera, una búsqueda de levantar un verdadero altar. Aquí dice que todo lo que estaba en los principales y todo lo que estaba en el altar, porque la gente dice judíos, no hermano, estoy hablando de todas las religiones. Porque es que el Señor no está buscando religión. La religión no te va a salvar ni cuatro paredes. Es más, Cristo, la extensión, no existe el templo. Aquí la única pared que existe, la que está en tu corazón, que no deja entrar a Cristo, pasar a Cristo. La incredulidad. Por eso dice que el corazón es en el corazón. Amén. Dice que esa confrontación que permitió el Señor ahí es para hablar de una verdad eterna. Así ocurrió con Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, respetado entre el pueblo y diligente en las cosas religiosas. No te estoy diciendo que era un hombre, pero no conocía, estaba ciego. Pero dijo que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los que creen en Él. Amén, en Cristo. Sin embargo, aún teniendo conocimiento, había un vacío espiritual que solo podía ser llenado por una experiencia real con Dios. Quien no tiene una experiencia con Cristo, hermano, no tiene un sello. Porque el que nos sella es entregarnos. El Espíritu, los pasos que nos llegan a abogar y luego somos sellados para ser ungidos y enviados. Amén. En medio de la noche, él buscó a Jesús. Aquella conversación no solamente no fue común, fue entre dos maestros. Fueron dos hombres que tenían un nivel de conocimiento, pero mientras el de Nicodemo era de letra, el de Cristo era del reino de los cielos, manifestación divina. Amén. Él lo dice claro, si no tienes el encuentro, no entras. No entramos, hermano. Podemos servir. Él estaba en el servicio. Nicodemo estaba en el servicio. Pero en el servicio conforme la estructura humana. Amén. Jesús declaró, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Es corazón de niño. El que nace de nuevo no ofende, no mata. El que nace de nuevo transforma. Porque matar, hermano, leamos bien los 10 mandamientos, que no es que leer yo cumplo con eso. Eso dijo el joven rico. Yo cumplo con todo, pero lo fue probado en su corazón. Leamos bien los 10 mandamientos, me incluyo. Amén. Estas palabras siguen teniendo poder hoy. El Señor continúa llamando a hombres y mujeres a una transformación profunda, donde no solo cambia de apariencia externa, sino un corazón entero. Dios no está buscando tu apariencia, porque el hombre, hermano, dice que las vestiduras de los sacerdotes, de los hijos de Aarón, se quemó la carne, las vestiduras, ellos fueron sacados del campamento con sus dones fuera. Porque ofrecieron un fuego extraño al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que nacer de nuevo. Este es un tiempo y no es de acusar, no es decir que tú estás mal. No sería malo porque no podemos juzgar. Estamos hablando, como le dijo Jesús, como tú, sabiendo y conociendo tanta letra, estando predicando en el altar y mirando allí, tú no has nacido. Tú no conoces a nuestro Padre. ¿Tú sabes lo que es para un padre que su hijo no lo conozca? Lo que él creó no lo conozca. Toda la creación lo conoce, menos lo que hizo a su imagen y semejanza. El llamado del nuevo nacimiento, muchos conocen acerca, pero no todos han experimentado el nuevo nacimiento. Nicodemo representa la religión, el conocimiento y la tradición.
Sin embargo, Jesús le mostró que el reino de Dios se revela espiritualmente. Hermano, no que yo veo, yo soy vidente, que yo veo por aquí, vea lo que le dé la gana. Que Dios nos quita los dones, no es que nosotros nacimos para gobernar. Imagínate tú en qué bando puedes estar. Si no estás en el de Cristo, ¿en qué bando estás? Puedes tener los dones que tengas. Pero si no estás en Cristo Jesús, ya sabes de qué línea estás. Porque si tus dones y tu servicio no están para el reino de los cielos y no tienes un encuentro, mira, aún Pablo nos habla de eso. Había un joven Apolo, pero Apolo predicaba con denuedo. Solo tenía el bautismo de agua y le faltaba el Espíritu. Y allá con Priscila y Aquila le llegó un Pablo. Así que, hermanos, aquí tenemos un tiempo de buscar nacer de nuevo. Nacer de nuevo es mirarnos nosotros. Nicodemo no dijo, aquí estamos nosotros, dijo, pero el que fue Nicodemo. Esto es para el que quiera conocer el reino de los cielos. Amén. Porque tenía todo el uniforme, letra y conocimiento, pero era religión. Y Dios no busca religión, no busca paredes, Dios busca corazones. Y ahí es donde está la refinada con Cristo Jesús. Cristo Jesús cambió la historia. Porque Dios no da por perdido ninguno si muestra frutos de arrepentimiento. Dios no juzga a nadie que se arrepienta. Dios no juzga a nadie que le busca. Dios no juzga. Dios ama. Dios ama. Amén. Nacer del agua habla de la limpieza, purificación y arrepentimiento. Nacer del Espíritu habla de recibir una vida nueva, producida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en templos de maldad. El Espíritu Santo no mora en espíritus de violencia. No mora en la envidia, en el desamor, en la contienda, en la ira, en los frutos de la carne, lo está diciendo. Ahí no mora. El reino de Dios mora en santidad y en aquellos que el Espíritu Santo sella. Esos son los llamados y escogidos, que han aceptado su condición, que han querido ser transformados, que conozcan que aunque han servido, no lo hemos hecho bien, pero queremos una transformación. No es ser bueno, es ser de Cristo, porque es lo que Dios le dio a Cristo. Amén. Dios no vino solamente para mejorar al hombre, vino para hacer una nueva creación. La 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no está en otra cosa. Cuando hablamos de nuestro reino, hablamos de Cristo. Si usted habla de otra cosa, busque su reino, porque no es el nuestro. Por eso es lo que estaba diciendo Nicodemo. Aquí están religiosos, aquí están hablando, pero estaba la misma visitación y no entendieron allí. Porque se enfocaron en el conocimiento, pero no en el poder, porque el reino nuestro es poder, el evangelio es poder de Dios. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambia en nosotros la mente, el corazón, los deseos y la dirección de la vida. Así como el viento sopla y no sabemos de dónde viene, así el Espíritu Santo en aquellos que abran su corazón a Cristo. Entendemos cuando tenemos a Cristo que tenemos una misión, que tenemos algo, y es no mirar a los otros. Mira, hermano, hay algo que yo entendí y esta semana estaba entendiendo, que no podemos empujar a nadie. Porque también es cansado y Jesús no lo hacía. Tampoco podemos obligar a nadie, porque nos vamos a encontrar un pocotón de cactus y tienen un pocotón de flechas para lanzarlo. Pero sí podemos predicar y seguir avanzando, porque pasó la palabra por ahí, pasó la visitación del Señor y no la conocieron. Una palabra de una persona que tenga a Dios, que tenga el reino de los cielos, es una visitación, porque porta el reino de los cielos abiertos. Amén, porta a Cristo, porta al Espíritu Santo. Así como, entonces dice, el Señor continúa llevando personas, renovándolas, limpiándolas y restauradas por su presencia. Ahora, el eunuco vino de Etiopía y de una vez fue transformado. No tuvo problema para cambiar.
¿Y por qué la gente tan religiosa le cuesta? Porque eso habla de poder. Habla de conocimiento. Mientras yo más sepa, más puedo confrontar. Mientras yo más sepa, puedo yo hacer. Y resulta, hermano, que a veces hasta Dios borra la memoria para nada más hablar Él. A veces Dios te borra cosas para cuando te va a usar, no metamos la mano en su propósito. Amén. Nos manda a leer todos los días, pero cada día trae nuevas cosas para que nosotros nos llenemos. Pues tenemos que estar tanqueándonos. Cada día llenarnos de su palabra, de la de Él. Pero yo te estoy hablando de que Jesús está hablando de ti, de mí. Y dice, los sellados, porque nos conoció antes el Señor conoce este rostro desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que yo iba a estar aquí predicando en este altar, que no me iba a impostar nada, que iba a estar hoy como Pablo en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos. Pero una persona, 2 personas, 3 personas, 4. Tú vieras, hermanos, que al hombre le agrada agradar su ojo. Pero Dios, tú y yo tenemos que acreditar en el Señor y agradarles al Señor. Amén. Ezequiel 36, 25 y versículo 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El deseo de Dios siempre ha sido restaurar el interior del hombre para volverlo sensible a su Dios. El hombre, ¿qué pasaba allí? Manifiesta que por la religiosidad no escuchaba, porque se escuchaba a sí mismo, a sí mismo. Y nos puede pasar. Amén. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la puedes escuchar? Pues estando lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice en Juan, ya lo vemos. En Juan capítulo 7, versículos 50 y 51, donde él habla. Mira ya cómo habla. Les dijo Nicodemo, él vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? En el momento de la persecución a los discípulos del Señor. Amén. ¿Juzga al hombre sin conocer? Y en Juan 19, versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tú puedes comenzar pequeño en el Señor, pero el Señor no nos ve pequeño. Ningún hijo de Dios es pequeño. El mundo puede observarte, pero tú observas el mundo de tu dimensión y de las alturas y te darás cuenta cuán errado está. Pero tu labor es predicar a Cristo, avanzar, seguir y nacer de nuevo. Cuando el Señor trae un nuevo tiempo, tú y yo tenemos que prepararnos y quitar lo que no es de Dios. Este es un tiempo de levantar altar. Mire, hermanos, nosotros estamos en un momento como estaba la gente con Noé. Todo el mundo haciendo lo que anda haciendo, planes, pancartas, programas, proyectos. Lo primero que puedo decir es que un día u otro nos podemos morir, pero que nos miramos con Cristo. O sea, que los proyectos quedaron allí. Pero pregúntate, ¿para dónde va tu alma? Es que el negocio aquí es el alma. Aquí el negocio no es complacer a la religiosidad, ni siquiera al grupo con que anda, porque aquel que tiene a Cristo va incendiado y lleno. Por eso hoy queremos que el Señor avive esta obra. Y que nosotros no contendamos con nadie. Que nosotros simplemente avancemos. Y si alguien contiende con nosotros, no contiende con nosotros, contiende contra Dios. Y que Tiesto contiende contra su hacedor. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender que nosotros no es ver esto. Es ver que Dios te dio vida. Que todo obra para bien. Romanos 8 es lo mejor que podemos leer nosotros en esta temporada. El libro de Santiago también. Pero sobre todo es un momento de subir. Es un momento donde nosotros tenemos que dejar nuestra carnalidad. Yo le pido al Señor que me ayude para que en este tiempo podamos hacer la obra del Señor.
Que me hicieron, que no me hicieron. Mira, hermano, Jesús no dijo ni se quejó. Porque Él sabe que Él vino a hacer una misión de Dios. Que tiene asignación. Que viniste cuando tú llegas a un lugar, tú vas se van a manifestar las obras de las tinieblas. Entonces ahí tú vas a entender con que tú fuiste puesto ahí y posicionado por una razón, y esa razón se llama Cristo. Amén. Así que hoy la llamada es que, como dijo Juan, hacer lo que hizo Juan el Bautista. Juan del desierto le decía, predicaba. Cada uno tiene una misión. Y este es un tiempo de entrar en intimidad con el Señor. Este es un tiempo donde tú y yo tenemos que preguntarle al Señor qué trae para este nuevo tiempo. Así que hoy, en este momento, le dijo Jesús a Nicodemo, al principal que se sabía toda la Torá: sí, te puedes conocer la Biblia, te puedes saber eso, pero tú no conoces, tienes los ojos cerrados, tus sentidos no conocen mi reino. Y Nicodemo, al acudir al Señor, se dejó instruir y podemos decir que pasó a ser discípulo. Ya no era un fariseo entre fariseos, ahora era un discípulo de Cristo. Y eso es lo que hace los pasos de fe. La invitación hoy es esta, que hay que nacer de nuevo. La invitación es la siguiente, que el Señor te está esperando, que tomes decisiones, no que otros por ti, porque a ti no te va. No es que yo vengo de una estructura. Jesús nos sacó de estructuras. Pero el que hoy tú tienes que estar siguiendo es a Cristo. Y esa es la invitación. Ir y predicar el reino de los cielos. Por tanto, Él nos dio la autoridad. Y al que Dios le da autoridad, hermano, tiene que hacer la obra, no importando lo que pase. Porque la autoridad la tenemos. Aunque el mundo no la reconozca, eso no importa. Sabemos que tú eres un enviado, pero el único que acudió fue Nicodemo. Amén. Porque el mundo lo sabe. El mundo ve tu luz. Por tanto, no te dejes apagar tu luz. Si has nacido de nuevo, sostente y levanta altar. En este tiempo, mantente en unidad. Busca del Espíritu Santo. En este tiempo, medita mucho la palabra. En este tiempo, ten una relación con el Señor. Dile que quieres escuchar su voz. Que te muestre y te direccione. Amén. Pero la dirección ya está clara. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mira, hermano, hay algo que está claro, y es que hay que nacer de nuevo. Amén. Un eunuco llegó a la realeza, regresó, sosteniendo la palabra. Si el reino de Etiopía, con la visita de la reina de Saba, aprendió y luego el Antiguo Testamento, no antiguo, la Torá o hasta los profetas, ¿qué pasará si él llevó a Cristo? Llevó a Cristo a Etiopía, porque Dios, hermano, Él venía buscando como Nicodemo. Entonces esto es de una búsqueda, de un corazón dispuesto. Yo te invito hoy a que el reino de los cielos se ha acercado y que hoy el Señor te pide. ¿Qué pide el Señor? Tu corazón. Leamos Deuteronomio 10. El ágado, el Dios nuestro, ¿qué pide? El corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que seas inscrito en ese libro de la vida. Amén. No te avergüences si no vas a encajar, y no trates de encajar donde tú no perteneces. Tú no perteneces al mundo, tú perteneces a nuestro reino. Cuando tú recibes a Jesús, no importa si algunas caes, Dios te levanta, pero mantente firme en tu fe. No vas a encontrar con situaciones, pero mantente firme en tu fe. Y este es un tiempo de levantarnos. Este es un tiempo de levantar el nombre de Cristo. Amén. Así que yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesucristo, de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Yo te invito hoy, que hoy recibas al Señor Jesús y creas que el Señor Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Creas que nuestro Señor es Hijo de Dios Altísimo y serás salvo tú y toda tu casa. Leemos en este versículo, en Hechos 16, versículo 31. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Creer. Eso es lo único. Y luego en el camino vas siendo discipulado por Cristo, leyendo la Biblia, congregándote. Pero mira,
que Dios no vino por estructura, Dios vino por corazones diligentes, corazones entregados a Cristo. Así que esa es la invitación hoy. Que hoy puedas nacer de nuevo es un paso de fe. Vemos que Él comenzó con dudas, que las sabía todas, pero de las del mundo, pero las de nuestro reino no. Así que el reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes lo arrebatan. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor hoy tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Le damos gracias, Señor. Vamos a leer acá, Señor, en esta palabra que me has dado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Santo. Dios es grande. Vamos a ver esta palabra aquí para que Dios me dio a mí. Me la regaló. Y me despido con una palabra que tú y yo como hijos de Dios para este tiempo tenemos que ser como esos árboles plantados en los ríos de agua vivas. Amén. Para estar reverdecido todo el tiempo. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, versículo 3 al 6. ¿Sabes? A veces la justicia no es como el hombre quiere. Para mí, para el reino, nuestro reino, la justicia es como pasó con Abraham, como pasó con Isaac, como pasó con el rey David. Que se cumpla el propósito de nosotros. Amén. Dios quiere un corazón sano. Así que hoy yo te invito a que hagas un selah y que tomes un tiempo y te metas hasta que estés aquí en las aguas que fluyen del reino de los cielos y que esas aguas salutíferas nos laven para poder ver lo que Él tiene para nosotros, para ver el reino de los cielos, como dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Demos la gloria al Señor, Padre nuestro, y bendigamos este nuevo tiempo, dándole gracias al Señor, y que bendigamos a aquellas personas que hoy necesitan de una palabra, que tú puedas ser esa persona que le ayude y le sostenga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. A Dios será gloria. Créele al Señor.